29 de diciembre de 2017. En las primeras horas hay más preguntas que respuestas. Una confesión inesperada cambia el rumbo de la investigación y conmociona al país. Hubo una condena y una sentencia que marcó un precedente. Pero años después, el caso sigue generando discusiones. Estamos frente a uno de los casos, creo, más impactantes de la historia penal argentina. Y vos, Paulo, de hecho, esta semana tuviste la oportunidad de estar cara a cara. Sí, yo no la conocía, cubrí el caso de punta a punta, pero estar cara a cara es otra experiencia. Es otra cosa, sí, totalmente. Alguien que quedó, lamentablemente, en la historia penal argentina, una asesina con unas características bastante particulares. Contame, ¿quién es Nair Galarza? Nair Galarza es una chica que nació en Gualeguaychú, una ciudad de un poco más de 100.000 habitantes, de Entre Ríos, a 2 horas de aquí de la ciudad de Buenos Aires. La mayor de 2 hermanos, de un matrimonio, papá subcomisario de la policía de la provincia, mamá ama de casa. Ellos vivían por entonces en pleno centro de Gualeguaychú, en un departamento muy chico que está arriba de un local comercial. Ella termina el secundario y empieza a estudiar ciencias jurídicas, abogacía, donde ya estaba cursando el segundo año. Era buena alumna hasta entonces. Tenemos la víctima del caso, que es Fernando Pastorizo. Un joven muy querido, un joven con muchos amigos. Vivía con su mamá, los papás separados. Un chico que no había seguido inmediatamente con una carrera universitaria, pero poco antes del crimen había anunciado que sí iba a estudiar. a Paraná, ¿verdad? A Paraná, Ciencias Bien. Económicas. Son 3 horas de viaje. Sí. Se iba a ir. Se ha sabido que él se iba a venir a Paraná a estudiar y lo que se interpretó es que vos no querías que se fuera. Y en ese afán era como mostrarle que vos estabas con otros para retenerlo. ¿Hay algo de eso? No, porque él siempre supo que me veía con otros. El crimen empezó a crecer mucho antes de la fecha donde sucedió el asesinato. Posiblemente teniendo en cuenta las características de esta mente criminal, que es atípica, que es distinta, que es rara, posiblemente todo comenzó mucho antes. Cuando ella, todavía siendo alumna de un secundario, una adolescente, denunció un falso secuestro. Estaba turbia y no estaba consciente en ese momento, yo estaba perdida. ¿Y cómo te encontraste vos? Estaba sentada, estaba con las manos atadas, ¿Con las manos atadas? ¿Con qué? con una cinta negra. Y ella cuenta que fue secuestrada, que fue llevada en un auto, que estuvo encerrada, que estuvo Habla de un abuso maniatado. sexual. Cuando estabas en ese momento en el descampado, que vos decís, y sentías que estabas entre dormida, ¿hay alguna frase en particular que recuerdes que te haya llamado la atención? Sí, ¿Qué cosa? ¿Qué frase? me dijeron que no sabía. No hubo falta de pruebas. Se comprobó que no existió el hecho, que fue una falsa denuncia. Que no es menor eso. Claro, no hay muchos casos de adolescentes que inventen. Sí, a lo Un mucho, secuestro. no, a lo mucho se cierra porque no hay suficientes pruebas o queda como, Sí, no sé, pero en no la que nada. no haya existido. Claro. No hay tantos casos de este tipo. Bueno, fue Nair Galarza. Después y se cerró de- la causa porque era inimputable, obviamente, ¿no? Sí, después de este hecho, un par de años después, me imagino, cuando ya tenía como iniciada su relación con Fernando, nombró algo que esto un poco se conoció a través de la entrevista que vos hiciste con ella, que habló de un aborto. ¿Querías tenerlo? Sí. ¿Pensabas que hubiera sido tu vida si quedabas embarazada y tenías ese hijo? Y seguramente hubiera sido muy distinto. El año del crimen, ya en 2017, ella cuenta
que queda embarazada y que la familia la obliga a abortar. Que no fue una decisión de ella, que ella lo acepta. Sí. Pero fue su familia la que decidió, según ella. Tampoco es clara en cuanto a quién era el padre. Claro. Pero en el relato, de acuerdo a lo que se sabe, era Fernando. Y a Fernando le dice después, con el aborto consumado. Y poco después pasa algo que tal vez tiene gran implicancia en lo que sucedería. Fernando anuncia que finalmente se va a ir a estudiar. Y en ese momento estaba como muy apegada, capaz. No sé si enamorada, porque hoy puedo saber que amor es otra cosa. ¿Obsesión sería la palabra? No sé si obsesión como apego. Costumbre, Dependencia. Costumbre más que nada. A partir de ese momento ella sabe que pierde el control. Control que lo tenía en una relación tóxica, con idas Sí. y vueltas, con peleas. Siempre cuando se pelean, ella le termina contando que tiene una relación ocasional. Sí, y esto ella lo repite mucho, como que ellos tenían una pareja abierta, pero en realidad se termina descubriendo, gracias no a es los así. mensajes, que no es así. Es un chico que estaba enamorado de una mujer joven, muy joven, con características muy particulares. En el informe psicológico y psiquiátrico se habla de una psicopatía, de un nivel de perversión, de falta de sentimientos, Sí. de un nivel de maldad. Él siempre supo que me veía con otros. No, o sea, no lo hice con la intención de que se quedara porque, digamos, era algo natural. No es que fue justo que él me dijo, no sé, me voy a ir a Paraná, entonces yo estoy con otro. Alrededor de el día del asesinato, salen a una fiesta. Se encuentra en el boliche y ella, con la ayuda de una amiga que declara como testigo en la causa, le dan una paliza y él no podía reaccionar y no quería reaccionar. Después de esa paliza, Se bloquean. Eso. Los dos. Los teléfonos bloqueados. Pese a tener los teléfonos bloqueados, sí, se seguían escribiendo. se seguían escribiendo. Básicamente ella a él le escribía. Hay, desde la paliza hasta el crimen, hay no menos de 100 mensajes. Día 28 de diciembre, ahí se desbloquean. Ella le pregunta si quería volver con ella. Que esto llama la atención porque al día siguiente, el 29 de diciembre, que es el día del asesinato, la noche del asesinato, Fernando va a la casa de Nair. No hay nada que explique ese momento. Nair lo sabe, pero no lo cuenta. Sí, obvio. La relación que yo tenía con Fernando la dicen como que si todo el mundo la sabe, o sea, solamente la sé yo. Esa noche, él va en su motito, entra a la moto, la casa de Nair, una casa bastante precaria, pese a ser céntrica. No hubo pelea dentro de esa casa. No, porque no hubo discusión. teniendo en cuenta que estaban los padres y el hermano, alguien nos tendría que haber escuchado. Alguien lo hubiese escuchado, el papá se hubiese levantado, la mamá se hubiese despertado y nadie se despertó. Ahí hubo un diálogo en voz baja. Seguro fue eso. El crimen ocurre a metros de la casa de la abuela, pasando por la casa de la abuela. Volvemos a la interpretación con sentido común. ¿Me dejás? Dejame unos metros más adelante. Sí. Así no hago ruido. No sé, él se ponía muy violento, me golpeaba. A medida que íbamos en la moto, en un momento yo casi me tiro con tal de que frene, no freno nunca. En ese momento se produce el primer disparo. Pasando unos metros la casa de la abuela, justo donde no hay menos luz. Es ahí donde se produce el primer tiro que da en el omóplato de Fernando. Sí, y después hay otro tiro que se lo pega de frente. Lo que surge de ese análisis pericial te horroriza por cómo fue. El primer disparo nunca lo vio venir Fernando. Claro. Ella lo abrazaba de atrás. Le apoya el arma en la espalda, a la altura del omóplato, y aprieta el gatillo. Se caen de la moto, se caen los dos. Él se levanta, moribundo, y la mira. Ella lo estaba mirando a la cara, Sí. cuando con el arma lo apunta al pecho y lo ejecuta. Y si no sabes disparar un arma, ¿cómo fue esa noche entonces los dos disparos? Te vuelvo a repetir, lo que yo te diga esa noche no cambia nada, o sea, yo soy responsable. El arma no era cualquier arma. Era el Era arma... una pistola calibre 9 milímetros, propiedad de la policía de la provincia, el arma provista que tenía su papá
el subcomisario Galarza. Hay un video, no ahí cerca, sino varias cuadras más adelante, en donde se ve a una persona, una chica, con las características de Nahir, la altura de Nahir. Ella vuelve a su casa, se sabe que guarda el arma. Deja el arma en donde estaba. Eso quiere decir que sabía lo que hacía con el arma. ¿Y el arma la agarraste vos? Y el arma la agarró Fernando porque sabía dónde estaba y no era la primera vez que la agarraba. Y la lleva y vos le disparás, ¿en qué momento? Si la tenía él. Porque él la llevaba en la parte de adelante. Algo que también pasó esa noche fue que ella hizo una publicación. 5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. Ella llega a la casa, deja el arma, va a su habitación, se acuesta, no se duerme y sube ese posteo. A la mañana siguiente empiezan a llegar los llamados de la mamá de Fernando, que a Fernando lo habían baleado. Eso, ahí la llaman a declarar. Como testigo. Eso, como testigo. La primera declaración es muy rara. Había pasado por su casa, pero que habían discutido y se había ido temprano. Y empieza a tirar hipótesis en el expediente, solapadas, cuidadas, pensadas, pero hipótesis al fin. Fernando tenía algunos amigos que no sé si fumaban o vendían marihuana. Cosas chiquitas, pero buscando... Sí, como plantando semillas. Evidencias raras, pistas falsas. Hasta ahí ella fue testigo. Testigo, hasta la noche. Hasta la noche, Del claro. mismo día, ¿eh? Sí. Del mismo día. Que a la noche, ¿qué fue lo que pasó? Ahí ya no cerraba nada, ya el fiscal ya sabía lo que había pasado, al menos tenía una sospecha de lo que había pasado. Desde la justicia llaman al padre, que es policía, le cuentan la situación. Ella habla con la familia, obviamente si la familia no cuenta, no se sabe qué habló, pero uno interpreta que confesó ante la familia lo que hizo. Cuando a mí me hacen ir a declarar, no creo que ella estaba en condiciones de ir a declarar. O sea, estaba en condiciones donde necesitaba un psiquiatra, un psicólogo. Estaba en condiciones de ir adelante a un fiscal y decirle, fui yo. Y listo. Porque va acompañada con la familia. Con un abogado, ¿verdad? Porque tiene que declarar como imputada, ya declara como imputada. No había nadie, me acuerdo que estaban todas las luces apagadas. Nos sentamos adelante del fiscal. Doctor Cáfaro, don Cáfaro. Sí. Y me dijo, decirle que fuiste vos. Cuenta que fue ella la única responsable, que los papás no tenían nada que ver, que los padres no sabían nada, que ella había sido la única responsable. Habla de relación tóxica, ya empieza a deslizar culpas sobre la víctima y termina diciendo, fui yo. Y es ahí cuando el fiscal dice, ¿vos sabés usar un arma? Y ahí es cuando se lo demuestra. Le describe con un nivel de precisión cómo se manipula, se carga, se activa, se saca el seguro y se utiliza un arma de fuego. Lo cuenta con muchos detalles. Ella como que le echa la culpa a la abogada, de que la hizo decir, la hizo confesar. Siempre todo. Bueno, en el primer relato, en esta primera confesión, a ese primer abogado le echó la culpa, me hicieron firmar algo que yo no... Lo que pasó fue que el abogado que tenía en ese momento me llevó a la fiscalía, me dijo, decirle que fuiste vos, nada más sin detalle. Lo hice porque me lo pidió el abogado. Y las otras declaraciones también, o sea, yo siempre dije lo que me decían mis abogados pensando que, qué sé yo, que me estaban defendiendo. A partir de ese momento el caso fue un escándalo. Sí. Una chica, estudiante de abogacía de 19 años, había ejecutado de 2 tiros a su novio y empieza a crecer mediáticamente el caso. Y ella ya no vuelve a declarar hasta el juicio, que es unos meses después nomás. La culpa de haber agarrado el arma en ese momento. Hay algo que quiero mencionar que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí, que es que a ella le hicieron una prueba de parafina. Sí, dermotest, que se dice en la jerga. ¿En qué parafina. consiste? Sí, se buscan los 3 componentes básicos del detonador de un proyectil. Si tenés en una mano esos 3 componentes, quiere decir que manipulaste un arma de fuego. Si no lo tenés, no quiere decir que no lo manipulaste. Puede ser que por la característica de la munición no deje esos componentes del detonador
o que te hayas limpiado la mano con algunos elementos. Si sabes usar un arma, también sabes limpiarte una mano. Eso, pero no es cualquier Ella lo elemento, utiliza. tenés que Yo saber. no tenía parafina, a mí sí una muestra de parafina y dice que no usé, que no tenés los 3 componentes básicos de un proyectil. Contame cuál es la siguiente hipótesis que En el aparece en este juicio. caso. Ahí empieza a acomodar el relato. Pensándolo, claramente no estaba enamorada, porque no era algo sano, digamos. Toda la violencia de ella se la traslada a la víctima. Y habla esa noche del que el que va violento a su casa es él, que grita, que la amenaza, que le dice que la va a matar, que en un momento él agarra el arma, que la apunta, que le pone el arma en el pecho, que la amenaza, que le dice vamos. No fue tan simple como no quiero ir, voy y te agarro el arma. O sea, fue una situación donde estábamos los dos sobrepasados, colapsados. Él estaba en un ataque de ira. Que la saca por la fuerza de la casa, que la obliga a subirse a la moto, que empieza a recorrer distintos lugares de la ciudad mientras la va amenazando, la va insultando, hasta que en un momento ella ve o siente que tiene el arma él en la cintura, le saca el arma y se le escapa un tiro. Ahí es sostener una mentira que seguramente la aprendió a ese discurso estudiando Derecho. No te olvides que había hecho el primer año de Derecho. Si no hay vínculo, no hay agravante. Homicidios simples de 8 a 25 años. Claro, la condena Sí. menor. Autora primaria, joven, primer hecho, va a ser más cerca de 8 que de 25. Si es un homicidio agravado por el vínculo, es perpetua, que son 35 años, sin posibilidad, que es la condena que le dieron, sin posibilidad de salidas anticipadas, buena conducta, nada. Eso hizo que siempre sostuviera que no eran pareja. ¿Alguna vez se dijo que vos a tu papá no querías contarle ni que supiera tus conflictos con Fernando porque tenías miedo que reaccione mal? ¿Qué tenías miedo que haga? Por la forma de ser que tenía él. O sea, aparte de su trabajo, su forma de ser, yo lo vi de esa manera. Pero lo veo como algo natural. O sea, supongo que cualquier padre defendería a su hija si sabe o se entera que le están haciendo algo. No había hecho las denuncias porque le tenía miedo al padre. Sí, a lo que podía porque pasar. Si no, papá lo hubiese matado. Claro. Que tenía miedo a la reacción de su padre. Pero no hay nada que diga eso. No. No hay nada, no hay testimonios previos, amigos en común que relaten eso. No, hablan de ella violenta. Hay que tener en cuenta un matrimonio, el policía y ella, buena alumna, estudiante universitaria, la única habitación con televisor propio, con una cama de 2 plazas, es la habitación de ella. Claro. Hay una hipótesis nueva que sale en el 2020, que de hecho tengo la foto acá de... Esa nota. Sí, es una nota. Ella cambia de abogada, sale con una nota, me imagino que sale de hablar con Nair directamente, la visita en la cárcel y cuando sale aparece... Sí, aparece con esta nota que dice: autorizo a la doctora María Raquel Hermida a denunciar, tramitar, hacer público todo lo relatado sobre lo ocurrido el día 29 de diciembre de 2017 y fechas anteriores. ¿Qué sucede a partir de esto? Porque Raquel Leyenda dice, a mí me dijo que denunciara que en realidad ella no lo mató. Quien mató a Fernando fue el papá. Y ella protege a su papá. ¿Vos le dijiste fue mi papá o andá por decir que fue mi papá? Digo, ¿fue una idea entre ustedes? No fue una idea, fue debido a varias cosas que charlamos. ¿La condena de Nair en qué quedó entonces? Quedó firme. Ya no tiene chances. Ella misma sabe que no tiene chances. O sea, no puede apelar ella. Ya está, no tiene otra instancia de apelación. Ya apeló todo lo que tenía para apelar. Claro. Se dio por probado que ella planeó y cometió un asesinato agravado por el vínculo, que lo ejecutó de 2 tiros. Lo reconoce, pero también siento que le cuesta llegar a ese lugar de reconocer lo que hizo. ¿Qué te arrepentís? Y en general, la verdad, de todo. O sea, hasta de la persona que yo era, que para mí en ese momento estaba bien. Para repasar un poco, ¿la condena oficial cuál es? 35 años.
perpetua. Ella va a salir a los 54 años. Tiene 27 y le faltan 27 años. Si no hay un cambio en la legislación argentina, no hay salida anticipada, no hay libertad condicional, nada. Nada, ni siquiera por conducta. Cumple los 35 años, al otro día se puede ir en libertad y lo sabe. Fíjate que el único reproche que tiene hoy pide igualdad con otros casos. Esa es la crítica que tiene. No que tenga una condena, porque sabe que tiene una condena y que... Sí, también ya no hay nada que pueda hacer. Y sola. Sí. Eso lo sabe y ya lo reconoce. Un poco quiero saber cómo es la vida de ella hoy, más allá de que lo dijeron en la entrevista. O sea, ustedes llegaron, charlaron con ella antes de arrancar. Llegamos al lugar, es la única cárcel de mujeres que tiene la provincia de Entre Ríos. Después hay un anexo en Gualeguaychú, pero en Paraná está la única cárcel, enfrente de la Unidad Penal 1 de Paraná, que es una cárcel histórica. Ella pasa todo el tiempo ahí. El único momento que sale, la cruza tiene que cruzar una calle nomás para ir a la otra cárcel, la cruza en una camioneta de esa cárcel a la otra para ir a estudiar, porque se estudia del otro lado. Es lo único que hace. Después está todo el día encerrada. Es una detenida de buena conducta. A mí me llamó mucho la atención, que se lo dije en un momento de la nota, la forma de vestirse, la forma de maquillarse, de pintarse las uñas, y el lenguaje, la terminología que usa, parece que nunca estuvo en la cárcel. Es muy raro eso, ¿eh? Es muy raro. Las uñas me las hago yo porque, como te digo, tengo un montón de tiempo. Entonces, imagínate, estás todo el día encerrada. ¿Qué haces? Bueno, me voy a hacer las uñas. No sé, me voy a arreglar el pelo y cosas así que las hago porque estoy encerrada, no tengo nada que hacer. No es porque tenga, no sé, que tengo un privilegio donde tenemos un spa acá adentro, no, hacemos cosas porque tenemos mucho tiempo. Especialistas dicen que es una característica de algunas psicopatías severas. Claro. Afuera no aceptan las normas de convivencia de la sociedad ni las leyes. Claro. Adentro viven como si están afuera y nunca le queda nada tumbero. Su cabeza está afuera. Sí. Ustedes, hay otra cosa que mencionaron también en la entrevista, que es un dato pequeño, que es un tatuaje que tiene ella. Me lo hice cuando tenía 18 y sí, porque tenía muchos secretos que nunca le había contado a nadie. ¿Por qué crees que llamó la atención y sigue llamando tanto la atención este caso? Por la brutalidad del hecho, pues muy brutal, y por ella. Por ella. Joven, universitaria y tan mala. Más allá de con las cosas horribles que tiene este caso, que al menos se hizo algún tipo de justicia. Sí. Lo inexorable de la muerte es horrible, eso no hay forma de pagarlo, pero la justicia le dio lo que le correspondía, 35 años de cárcel, perpetua. Sí. Gracias, Paula. Un placer, como siempre.